Ah, bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos nematodos intestinales. Entre estos vamos a tener a los cuatro principales, pues, ¿no? A las caries lumbricoides, ascaris, ascaris lumbricoides, Trichuria trichuria, el Ancylostoma duodenale o Necator americanus y el Strongyloides. em, el Strongyloides, ya lo vamos a acordar cuál es. Ya bueno, luego me acuerdo. Sí, sí, está en la punta de mi lengua, pero bueno. Em, Está bien, vamos a ver acá ya. Vamos a empezar con eh, Ascaris. Ascaris lumbricoides, ¿ya? Tengamos en cuenta de que el Ascaris lumbricoides está causada o tiene como agente a la Ascaris lumbricoides. Lumbricoides. Bien. Hablemos un poquito para empezar sobre su morfología. Tengamos en cuenta que este es de un color blanco, también puede ser un color rosado, y de que podemos encontrar sus huevos en dos formas, ¿ya? En una forma no fecundada, en una forma fecundada. Tengamos en cuenta que los huevos fecundados tienen una capacidad fértil como tal, y los no fecundados pues no son fértiles, ¿no? Muy obvio, parece, ¿no? Pero así es como tal, y sí, sí hay esta capacidad por parte del ser humano de dar lugar a sus huevos fértiles, a sus huevos fecundados y sus huevos no fecundados como tal. Tengamos en cuenta, ya que se puede observar claro la morfología, es de que el ascaris, los huevos fertilizados de las, ay, verga, de que los huevos del ascaris lumbricoides fecundados son como que medio redondeados. Pero ¿por qué digo redondeados? Porque quiero hacer una analogía con esos huevos que son medio alargados. ¿Está bien? Entonces, si este es el fecundado, este va a ser más o menos el no fecundado. ¿Está bien? Ahora también hablamos bastante sobre sus capitas, ¿no? Sus capitas, ¿no? Tengamos en cuenta que acá vamos a una representación, acá tenemos una representación de que los huevos fecundados van a poseer tres capas, en cambio los no fecundados van a poseer dos capas como tal. La más externa y la más interna. Esta es la capa media y esta es la capa externa. ¿Está bien? En cambio acá tenemos también tres capas. ¿Ya? Este es el fecundado. Ojo, fecundado, no fecundado. Tengamos acá que tenemos que encontrar la capa externa, la capa media y la capa vitelina interna. Ojo, ¿este está en qué? En el fecundado. Listo. Ah, ¿Qué más les puedo comentar? De que, pues bueno, la capa vitelina interna como tal se encarga de eh, servir como una barrera impermeable por parte de esta misma, ¿no? Ahora también tengamos en cuenta, no sé cómo se puede agrandar esto. Ah, a ver esto. Bueno, ya. Bueno, ahora hablemos un poquito con respecto a la patología de las caries lumbricoides. Tengamos en cuenta que el método de infección o el método o la vía de transmisión de esta misma enfermedad, en la vía de adquisición de este parásito es por fecalismo. ¿Está bien? Así que nosotros, si es que encontramos áreas, o nosotros nos encontramos en zonas en donde la higiene es de por sí deplorable, podremos encontrarnos expuestos a las lumbricoides. Pero también hablemos un poquito sobre estas larvas como tal, no estos gusanos como tal, que de por sí son los nematodos intestinales más grandes que vamos a poder encontrar, que van a ser un tamaño de 25-35 centímetros en hembras, y en machos va a oscilar de 15 a, ¿qué? A 30. ¿Qué cosa? Centímetros. Y si se dan cuenta, va a poseer en su extremo posterior
¿qué cosa? El aparato reproductor masculino y femenino. Femenino es recto, masculino es como que envuelto hacia ventral. Entonces, enrollado hacia ventral. Perfecto. Ahora hablemos un poquito sobre la patología. Y les comenté que el lastre lumbricoides eh, puede ser o se transmite por vía del fecalismo como tal, pero tengamos en cuenta de que la etapa infectiva o que el estadio infectante del Ascaris lumbricoides va a ser un huevo larvado. Tengamos en cuenta de que los huevos que se van a expulsar por el material fecal de las personas y que van a permanecer en un ambiente, ojo, cabe recalcar, óptimo, usualmente ambientes tropicales para que se desarrolle y el huevo se larve y así forme un huevo larvado y este sea el estadio infectante como tal y así a través de fecalismo ya sea directo, perdón, a través de fecalismo directo llegue hacia la boca de, en este caso, el, 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 el ser humano, tiene que primero haber una condición ambiental óptima, ¿no? Indicamos de que las zonas tropicales son ideales y, pues bueno, son ideales, pues, ¿no? Para el desarrollo de las crías lumbricoides, para el larvado del huevo de las crías lumbricoides. Así que se larva, por ingesta llega a la boca y específicamente o en el estómago, esta se va a delimitar y en el intestino delgado es donde va ya a librarse el gusano como tal. La larva, ¿verdad? La larva, exacto. Sí, la larva. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Y qué es lo que pasa una vez de que haya llegado a dónde? ¿Y qué es lo que pasa una vez ha llegado ah, al duodeno? ¿Qué pasa una vez llegó acá? Ok, llega acá el huevo larvado, el ácido clorhídrico debilita las paredes de las paredes del huevo larvado y se libera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que esta larva ingresa a la mucosa y por la mucosa del intestino, ya sabemos bien el drenaje venoso del intestino, va a llegar al sistema portohepático. ¿A dónde? A este órgano, ¿no? Va a llegar al hígado, que gracias a su conexión con el corazón va a llegar al corazón derecho. ¿Y el corazón derecho a dónde va a llegar? A los pulmones, ¿no? ¿Y en los pulmones qué va a hacer? Va a empezar a madurar. Perdón si me río. Va a empezar a madurar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los capilares pulmonares vamos a poder encontrar a la larva en estado de maduración para que se convierta en un adulto, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? De que crece y ¿qué es lo que va a hacer con los alveolos, con los sacos alveolares? De que va a destrozar los tabiques alveolares y también el endotelio capilar, provocando ¿qué cosa? De que haya un cúmulo de intersticio en los alveolos, volviendo estas estructuras más densas con respecto a las radiografías como tal, ¿no? Volviendo a estructuras un poco más densas al estudio imagenológico. Ya, entonces a este daño de los alveolos con cúmulo de intersticio en los alveolos se le denomina síndrome de Loeffler. ¿Ya? Algo interesante es que tengamos en cuenta de que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que no poseen o que no parecen tener una etiología conocida, ¿ya? Es un síndrome. ¿Por qué lo dije? Porque lo leí y pues bueno, ¿no? Entonces si aplico, pues a fin de cuentas, ya, pues no sabe más. Enfermedad, síndrome y trastorno. Enfermedad, ¿conoce la etiología? Sí. ¿En síndrome conoce la etiología? No. ¿En trastorno conoce la etiología? Sí. Entonces, ¿qué diferencia el trastorno de una enfermedad? La fisiopatología. ¿En la enfermedad conoce la fisiopatología? Sí.
En el trastorno, no. Por eso hablamos de trastornos en enfermedades psiquiátricas, como depresión y otras mismas, pues, ¿no? Ansiedad y otras enfermedades mentales, ¿no? ¿Por qué? Dato curioso. Y pues bueno, eso, ¿no? Voy a consultar de paso, o sea, que tal estoy mal. No sé, tal vez estoy mal, tal vez haya excepciones, tal vez haya una excepción, pero es lo que yo he leído. Entonces, si eso me indica, yo simplemente acato lo que he visto como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que en los capilares, como que la larva ya creció. ¿A dónde se va? A los bronquios, pues, ¿no? Porque una vez que hay infiltrado ya en los alveolos no desembocan. A través de los alveolos terciarios, secundarios, principales o primarios, ¿a dónde desemboca? A la tráquea. ¿Y la tráquea dónde asciende? A la laringe. ¿Y la laringe dónde asciende? A la faringe. ¿Y la faringe dónde va? Al esófago, y de aquí al estómago, y de aquí al duodeno. ¿Y qué? Llegó otra vez al duodeno, que es el lugar donde se va a encontrar el Ascaris lumbricoides. Tengamos en cuenta de que este Ascaris lumbricoides es su porción más anterior, o a su porción, claro, más hacia anterior, va a poseer tres estructuras afiladas o tres dientes, pero tengamos en cuenta de que esta no se va a fijar como tal en el intestino del gato. Entonces, por movimiento, tienen qué cosa? Que aguantar, pues, ¿no? Y tienen que luchar en contra de qué? Del peristaltismo. ¿Listo? Listo, ya. Perfecto. Hablamos de síndrome de Loeffler y también hablamos de que la acumulación de líquido intersticial podría provocar eh, asma. ¿Listo? Ya. ¿Qué más les puedo comentar? Creo que nada más. Eh, en el tubo digestivo podría dar lugar al bolillo, perdón, al ovillo, que no es más que la acumulación, porque tengamos en cuenta que la cantidad de estos ascaris lumbricoides o estas larvas estos gusanos o larvas es directamente proporcional a la sintomatología. ¿Ok? Tengamos en cuenta que hay muchos ascaris lumbricoides en el lumen y lo obstruye. ¿Qué es lo que pasa? Que, ojo, este cúmulo se conoce como ovillo, ¿ya? Obstruye. ¿Qué es lo que puede dar lugar? Al síndrome de abdomen agudo, que puede terminar en la perforación del intestino como tal y la migración larvaria. ¿Hacia dónde? Hacia otros lugares del cuerpo, como ya puede ser. Ay, 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 ay. Peritoneo provocando una peritonitis, abdomen provocando una ascitis, o también podría llegar a otras alturas como el hígado provocando, o pancreatitis provocando una pancreatitis, o tal vez el apéndice provocando una apendicitis de tipo aguda, pero de etiología Ascaris lumbricoides. ¿No? Listo. Eh, Listo, hablamos del asma, también hablamos del tubo digestivo. Ojo, el tubo digestivo podría dar lugar a pérdida de peso, porque, pues bueno, no va a dar lugar a que los compuestos nitrogenados, que son propios de las proteínas, llegan a reabsorberse. Entonces va a haber una menor ingesta de compuestos nitrogenados y al mismo tiempo una mayor expresión de estos compuestos nitrogenados. ¿Está bien? Lo que va a dar lugar a una pérdida de peso y un retraso en el desarrollo y crecimiento de la estatura. ¿Qué más les puedo comentar? De que las grasas se reabsorben menos y se eliminan más. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a dar? De que las heces, perdón, está acá, de que las heces sean como que un poco más grasientas, pero no va a dar lugar a una esteatorrea, ¿no? Pues bueno, lo que más se puede comentar con respecto a esto, con pérdida de peso y con el síndrome de Loeffler a nivel
respiratorio y tal vez a nivel nervioso, alteraciones en el comportamiento. Diagnóstico, tengamos en cuenta de que podría presentarse una fiebre no sensible a antibióticos, ¿no? Porque podríamos deducir de que tal vez es una fiebre de etiología bacteriana, pero le damos antibióticos y no reacciona. También podríamos ofrecerle, también podríamos hacer un hemograma. Si vemos que los eosinófilos están altos o hay una eosinofilia, podríamos hacerlo sospechar de esta misma. Eh, También preguntar antecedentes, dónde se encontraba, si es que si es que el lugar donde se ubica o reside la persona es un lugar donde el ámbito sanitario es deplorable o deficiente, entonces también podríamos decir esto mismo, ¿no? Listo. Mm, Tratamiento. Lo más recomendado, bueno, lo más recomendado son los derivados benzodiazepínicos, ¿ya? Tenemos el albendazol, al mebendazol. Tenemos que el albendazol tiene una refusión del 10% y este una refusión del 90%, ¿ya? Tenemos que ambos no se deben dar a embarazadas. Ojo, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que también podríamos dar lugar a una migración errática en el Ascaris lumbricoides. En caso de cambios de temperatura como tal, también podría darse en caso de eh, em, cambios de temperatura, uso de antiparasitarios, también podría darse una migración errática en embarazo. Entonces tenemos que ver todo eso, ¿no? Por eso es que observamos y vemos la cantidad de absorción a nivel renal, ¿no? Entonces acá veo que este absorbe más, entonces esto puede ser como que un poco más eh, nocivo, ¿no? Como tal. En cambio, este absorbe menos, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que el mebendazol tiene mayor eficacia con respecto al tratamiento de Ascaris lumbricoides, mayor eficacia, ¿no? No se olviden corroborar en caso alguien se viene el video. Espero que no, solo tú nomás. Aló. Mm, Corroborar de que la información que se entrega acá es, pues bueno, con respecto al libro de Tías. Y ya pues, entonces si me equivoco en algo, entonces ya pues bueno, también tenemos acá al Pamato de Pirantel. No, perdón, sí. Y tenemos a las sales de piperacina que inhibe la colinesterasa y que inhibe hace que la membrana como tal de estos huevos, o perdón, la membrana del gusano adulto, se encuentre hiperpolarizada, por ende va a provocar una eh, contracción flácida y esta al nivel de colincerasa va a haber menos va a haber mucho más de entonces va a provocar una contracción espástica, ¿no? Entonces, como esto sucediera al intestino delgado, a la mucosa específicamente, va a dar lugar a la liberación por la materia fecal, ¿no? Entonces, albendazol, albendazol, 3 días, depende si hablamos de 200 veces al día, si hablamos del albendazol, o si hablamos de mebendazol, 100 2 veces 3 días para que la eficacia sea del 100%, pero también hablamos del 100% en el albendazol, donde tiene que hacer 200 2 veces al día por 3 días, ¿no? Listo. Eso sería todo con respecto a los glucoides. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre tricocefalosis. Ah, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre tricocefalosis, ¿verdad? Que tiene como agente etiológico Trichuris trichuria. También se puede llamar trichuriasis, ¿verdad? Tricocefalosis o tricocefalosis. No, perdón, trichocefalosis. Trichuria, trichuria. Hablemos un poquito sobre su morfología. Tengamos en cuenta que tenemos a poder encontrar gusanos machos y hembras, ¿no? Si se dan cuenta, la porción, bueno, el tamaño siempre la hembra va a ser mucho más grande. Hay predominancia de parte de la hembra y en cambio el macho va a ser de menor tamaño. Acá te indica los tamaños de 5, 30, 30, 45.
Tengamos en cuenta lo siguiente, y es de que, eh, ahí no, y es de que, bueno, aparte de la disposición que ya creo que es un poco obvio, que en los machos está enrollado hacia ventral y en las hembras es romo, ¿no? O sea que es rectito, pues. Bueno, ahora tengamos en cuenta lo siguiente, de que la porción anterior de ambos sexos es delgada, ¿no? Específicamente los 3/5. Y casualmente, ¡pam! Se agranda, ¿no? Y acá se puede observar. Y los que se agrandan son los 2/5 como tal. Anteriormente no posee boca ni esófago, es un tubo muscular digestivo como tal. Luego ya se elonga y va a formarse en el aparato reproductor, ya sea de el macho como la hembra como tal. Tengamos en cuenta que la patología de esta también se va a dar al igual que la anterior por el fecalismo. También deber mencionar esto, ¿no? Que los huevos usualmente de la tricocefalosis es, tienen forma de balones de fútbol americano, ¿no? Acá se puede observar. ¿Qué más? Patología, ¿cómo se transmite? Fecalismo, entonces áreas con una salubridad precaria, es muy probable que, muy probable que queramos esta misma. Tengamos en cuenta que aquí no se da el síndrome de Loffer, ¿no? Porque no hay una migración hacia qué, hacia los capilares y próximamente hacia los alveolos pulmonares. Esto es importante recordar. Entonces, estos van a llegar hacia el intestino y qué es lo que van a llegar, perdón, hacia el intestino y de acá van a migrar hacia el colon. Específicamente, ¿hacia dónde? Hacia el ciego, pues, ¿no? El vermis, acá es el ciego como tal. Tengamos en cuenta de que la tricocefalosis como tal es comensal. ¿Pero por qué se le menciona? Pues bueno, simple, porque en cantidades masivas tiene relevancia clínica. Ya, entonces hablemos de infecciones masivas en, eh, en, en, en- en varios casos como tal, pues, ¿no? Mm, listo, entonces dijimos que era comensal, ya que estaba ubicado en el ciego, y justamente cuando encontramos infecciones masivas podemos encontrarlo en todo el tracto. Acá está todo el tracto del colon grueso, ¿no? Acá se puso el recto y acá el ano, ¿no? Vamos a poner en todo el tracto, ¿no? Rectal. ¿Qué más les puedo comentar? Y es de que esta misma em, podría provocar, bueno, eso sería todo con respecto a eso, ¿no? O sea, bueno, es autofagia, no se presenta el síndrome, no se presenta el síndrome de Loeffler. Tengamos en cuenta que una vez que se ha expulsado por la materia fecal, los huevos, estos tienen que pasar de 2 a 4 semanas para que se vuelvan larvados. Tengamos en cuenta que el estadio infectante este va a ser los huevos larvados como tal. Y esto demora de 2 a 4 semanas. Y los huevos larvados recién van a poder infectar a quién? Al ser humano. Como tal, no hay síndrome de Loeffler. Entonces, un resumen rapidísimo. No hay síndrome de Loeffler, ingesta de huevo larvado. Pasa el estómago, pasa el intestino, llega al ciego y el ciego recién va a llegar va a empezar a provocar, ¿no? Su característica clínica, ¿no? Las características clínicas como tal. Una vez em, los gusanos se hayan reproducido y vayan a extraer huevos como tal, por la materia fecal, estos huevos tienen que pasar por un tiempo aproximadamente de 2 a 4 semanas para que sean larvados y estos mismos vayan a hacer este infectante para poder infectar a los seres humanos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede mencionar? Nada con respecto a eso, supongo yo. Hablemos un poquito rápido sobre el método diagnóstico y cuál sería el... Bueno, mm, no sé cómo se vuelve el anterior. Pero bueno, ya entonces, antes de hablar de la funcionaria, hablemos sobre cuáles son, pues, mm, de la tricocefalea, cuáles son los síntomas como tal, ¿no? La geofagia es uno, ¿ya? De que el niño usualmente consume ¿qué cosa? Tierra. Va a haber una anemia, ¿por qué? Porque posee eh, ventosas que lo va a adherir a la mucosa como tal del intestino grueso que va a extraer 0.00000
0,005 ml de sangre como tal. Entonces, esto podría dar lugar en una infección masiva, en una propagación masiva a un tipo de anemia, que es la anemia de tipo ferropénica o microcítica, ¿verdad? Entonces, si queremos encontrar un diagnóstico diferencial con el anterior que mencionamos, y no hablamos de eso específicamente, sino hablamos de em, el, a- el, el ascaris, es el que acabamos de encontrar, anemia más eosinofilia, ¿no? ¿Verdad? Listo. Ahora tengamos en cuenta que su método diagnóstico es a través de hemogramas, también tenemos que ver la eosinofilia y al mismo tiempo tenemos que tener un coproparasitológico seriado. Ah, tratamiento, indicamos de que el mebendazol es el más efectivo, también se puede ubicar al albendazol, pero el mebendazol es el que tiene mayor efectividad con respecto a esta misma, ¿no? Entonces, con respecto a la tricocefalosis, le apliqué la diapositiva de uncinerosis y pues bueno, ya aplicamos uncinarios. Ahora hablemos un poquito sobre la uncinerosis, que está provocada por el ancilostoma duodenal y también por el Necator americano. Tenemos que el Necator americano se debe a infección cutánea únicamente, ¿no? Ahora hablemos rápidamente sobre la morfología general de esta misma. Tengamos en cuenta de que estos van a tener, al igual que los demás parásitos, dos sexos, uno masculino y otro femenino como tal. El masculino en su porción anterior y en su porción posterior va a diferir del femenino como tal. Tengamos en cuenta que en su porción anterior ambos van a poseer, ¿qué cosa? Van a poseer una cabeza con ventosas o dientes, dependiendo si también hablamos de láminas. Y en la porción posterior, la hembra va a presentar un extremo romo como tal, pero el macho va a presentar una cópula, una bolsa copulatriz. ¿Está bien? Listo. Ahora hablemos de la biología. Tengamos en cuenta que usted decía que es estrella infectante y que, pues bueno, el estrella infectante no va a ser más que la larva filariforme, que no son más que el proceso de degradación del huevo a larva labiatiforme y dos mudas para larva filariforme, y esta por vía cutánea, ya sea interdigital podal o de la mano, va a ingresar hacia el cuerpo, pero siempre dejando de lado su cutícula, que es blanquecina transparente. ¿Está bien? Entonces, una vez ingresa el, la larva, va a dejar un rastro, pues, ¿no? Esto se conoce como larva migrans, larva currens, como tú quieras llamarlo. Va a entrar al torrente sanguíneo y va a llegar al corazón, va a llegar al corazón derecho y podría provocar el síndrome de Loeffler como tal. Pero también tengamos en cuenta que esta se va a ubicar en dónde, en el intestino delgado, específicamente dónde, en el yeyuno, ¿no? O sea, aquí más o menos, y ayuno y va a ser ventosas. Entonces se va a ir al espacio de ayuno y van a absorber cosa, sangre. O sea que este parásito es hematófago como tal. Y al igual que el anterior, podría provocar una anemia ferropénica microcítica, ¿no? Y sí, provoca. Pero entonces, ¿qué es la diferencia del anterior? Es de que esta, una vez que se desprende como tal, sus vesículas o las glándulas de esta misma van a secretar anticoagulantes para que no se coagule. Y que lo que pasa es que la sangre sigue saliendo y se van a formar úlceras en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno como tal. También dijimos que había una migración y de que iba a llegar otra vez, ya sea por el ciclo de por ciclo de los al pulmón. El pulmón va a dar lugar a microhemorragias y lesiones de los capilares y también de los alveolos. Y va a llegar a la faringe va a ser deglutida a través del intestino delgado y el intestino delgado recién va a pasar a dar pequeñas ulceraciones. ¿Está bien? Listo, gracias. ¿Qué más? Larva curres, larva migrans, patología, ¿qué más podría mencionarles? Ah, de que podría provocar el síndrome de mala absorción. Y si hablamos de síndrome de mala absorción, va a presentarse no solo anemia como tal, que va a ir acompañada de palidez. Eso debe estar en el siguiente
de palidez, ¿no? Sino que también va a ir acompañada tal vez de astenia, de falta del crecimiento y otras más, ¿no? Y otras secuelas de la anemia como tal, como la falta de crecimiento, ¿no? ¿Verdad? Porque por la anemia misma, palidez, astenia, ¿verdad? Listo. Ahora, hablamos del diagnóstico, deberíamos encontrar una hemofília, pero también deberíamos encontrar qué cosa, una anemia hipográmica microcítica. Es por eso que para esto, para la anemia, usualmente también aplicamos hierro para controlar y contrarrestar esta misma, ¿verdad? También se podría presentar qué cosa, geofagia. Pero entonces dirás, pero ¿cómo lo diferencia entonces de la tricocefalosis? Pues bueno, acabas de encontrar un eritema, una pápula, una vesícula. ¿En dónde? En el lugar donde se ocultaba. O sea, hablamos de espacio interdigital, ya sea podal o de la mano. Tratamiento indicamos de que los más eficaces van a ser en este caso el palmato de las sales de Pirantel y el palmato de Oxan, las de Oxantel. ¿Listo? Listo. Ahora hablamos de la estrongiloidosis. Ya, ahora hablemos rapidísimo sobre la estrongiloidosis va a estar estrongiloides stercorales como tal, pues no, listo, hablemos rapidísimo de esto. Aquí vamos a poder encontrar al adulto partenogénico, a la larva rapitiforme, al adulto, a la larva ah, filariforme y pues bueno, al huevo como tal, ¿ya? Listo, hablemos rapidísimo, rapidísimo, que ya me he cansado sinceramente de estar hablando acá como, como lo y probablemente muchas cosas he dicho mal, pero bueno, esto sería poco ustedes averiguan, pero acá yo, todo lo que dije, pues bueno, lo saqué del libro, ¿no? De Matías Neck Me. Strongyloides tricoralis también va a ser un nematolmiento que va a aprovechar el termotropismo. Va a ubicarse en el duodeno y va a poseer tres vías o ciclos posibles: el directo, el indirecto y el autoinfectante como tal. Tenemos que el indirecto, indicamos de que las larvas como tal, o perdón, los gusanos como tal se van a encontrar en el duodeno. Ojo, también van a ingresar por los espacios interdigitales de las manos o de los pies como tal, van a seguir el ciclo de Log, van a tener el síndrome de Loeffler y también van a presentar algunos trastornos a nivel respiratorio como tal. Pero ahorita estoy hablando del duodeno y también podría provocar, em, y eso pues no. Ahora, tengamos en cuenta de que esta va a pasar a la faringe va a pasar al duodeno, el duodeno va a pasar tres posibles ciclos, el directo, indirecto y el el proceso autoinfeccioso. Acá vamos a poder observar que en el directo se van a poder excretar ¿qué cosa? Larvas. ¿Hacia dónde? El, hacia la tierra como tal, y van a pasar a ser larvas rapitiformes que van a llegar a ser larvas filariformes como tal. Acá, larvas filariformes, que es el estadio infectante que va a ingresar y otra vez va a ingresar al duodeno, que va a ingresar a través de la piel, va a ingresar a la faringe va a ingresar al duodeno, el duodeno va a otra vez a dar a una larva adulta y va a dar lugar otra vez, ¿no? A esas larvas como tal. Ahora tengan en cuenta que el ciclo indirecto eh, va a dar lugar a huevos y de acá va a dar lugar a esta larva la plataforma que usa que se transforma la armadura en el suelo gracias a las condiciones climáticas y va a dar huevos y esto va a dar un árbol raptiforme y está pasando al árbol filariforme y la antifacioso. Eh, la larva filariforme se va a formar, perdón, la larva filariforme como tal se va a formar en el cuerpo y no va a llegar a tierra como tal y va a migrar y puede provocar algún tipo de eritema cutáneo en la región anal. Eh, pues bueno, copro histológico y diarreas, ¿ya? Copro, diarreas, tratamiento, tiabendazol, listo. 25 mg kg día, listo, listo, gracias, chao. Ay, aburrí, perdón.